Bueno, ofrecemos disculpas a nuestros oyentes porque no tuvimos el cuidado de decirles que quien iba a hablarnos era Carlos Alberto Montaner, nada menos que uno de los más grandes pensadores de América Latina, y algunos de nuestros oyentes que no están familiarizados su voz se preguntarían: ¿y este señor de qué está hablando? ¿Y quién está hablando? ¿Y por qué está hablando? Pedimos, ofrecemos nuestras disculpas más sinceras y les aseguramos, esperamos, que no volverá a ocurrir. Bueno, William, sí, señor. Hablemos entonces al oído. Usted sí es William Calderón y sí sabemos quién es usted. Bueno, señor. Para que no repitamos el oso que hicimos con Montaner. Bueno, doctor, entonces vamos al grano. Nuevamente, como él primero se cae un mentiroso que un cojo, pues Santos volvió nuevamente a meternos otra mentira. Le contó al mundo que el Papa venía a Colombia los primeros meses, el primer trimestre del 2017. Pues el vocero del Vaticano, el padre Lombardi, o el cardenal Lombardi, dice que eso no está agendado. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Cómo le parece? Ah, ¿Pero no, esto bueno, qué es? Pues es que eso es así, William. Es como lo de la ONU, que dicen que viene a verificar y nadie sabe qué, y nadie sabe en dónde, y nadie sabe cómo ni a través de quiénes. Pero hay que ver, pues, las emociones, la ONU, el mundo pendiente de la paz en Colombia, porque se acaba la guerra. Yo le pregunto, William, ¿cuál guerra? ¿Usted en guerra con quién está? ¿Yo en guerra con quién estoy? Yo sé quién me puso una bomba y quién me quería asesinar. Yo sé que aquí hay unos asesinos, que son los de las FARC y que son los mayores traficantes de cocaína del mundo. Eso lo sé, pero que estemos en guerra. Hay unas fuerzas militares, o las había, que estaban imponiendo el orden y persiguiendo a esos villanos donde quiera que estuvieran. Pero no hay más, y aquí se inventaron una guerra para hacer la paz. La ONU se tragó el cuento y viene a verificar el alto al fuego que vendrá no se sabe cuándo. Alto al fuego estamos hace mucho tiempo. Las FARC lo decretaron y el ejército no está haciendo nada. Entonces, pues hay alto al fuego. Mientras tanto, las FARC se toman el país. Los ríos de Colombia son ríos de mercurio. Esa es la situación de la nación. Todos estamos extorsionados, todos estamos amenazados, pero no por un ejército enemigo, por unas pandillas de narcotraficantes. ¿Qué más, William? Yo no sé, doctor, para dónde vamos con una persona que cambia una mentira por otra y que todos los días. Pero William, si ya desde el Vaticano nos confunden, bueno, no desde el Vaticano, desde la Iglesia, ¿no? A mí eso sí me tiene muy impresionada. ¿Cómo es que dan una noticia y después desde el Vaticano lo desmienten? No solo mintió Juanpa, ahí había unos obispos comprometidos en el tema. Claro. Diciendo que el Papa venía, que ahora sí Francisco estaba con nosotros, que llegaría en la época del posconflicto. Mentiras. El Papa no se ha dejado enredar en esta bobería, en esta pantomima. No se ha dejado enredar. Circula por ahí en las redes algo muy serio. El soldado profesional Alejandro Torres Ortega fue removido del ejército por haber manifestado en las redes sociales su inconformismo con el gobierno de Juan Manuel Santos y por haber expresado su deseo de que vuelva Uribe. Entonces, aquí nadie puede decir nada porque ahí mismo lo sacan por la puerta de atrás. A un soldado de la patria lo sacaron por decir eso. Y por decirlo privadamente en una red a sus amigos, y lo pillaron pues en semejante exabrupto, diciendo que no estoy de acuerdo con eso. Lo que los oficiales y los soldados del ejército no pueden es hacer política. ¿Estaba haciendo política este soldado? Hágame el favor. Definitivamente la pita se revienta por la parte más delgada.
Entonces ahora se reventó por un soldado. Señor General Mejía, ¿está usted muy orgulloso de lo que acaba de hacer? Sacar a un soldado porque en una red social personalmente dice que no está de acuerdo con lo que está pasando en Colombia. ¿Está muy orgulloso de eso? Bueno, si lo saca todo se queda sin ejército. Todos los que piensen como ese, ¿no? Por eso, haga una encuesta y pregúntele a sus soldados qué opinan y se queda sin ejército. Se queda sin a quién darle órdenes. El silencio de Juanpa ante las amenazas contra José Félix Laforí es una cosa desconcertante. Es que el silencio que guarda el presidente es una cosa desconcertante. ¿Esto qué es? Porque es desconcertante, William. Si él está en el complot. Él está en el complot para matar a José Félix Laforí moral y políticamente, para destruir la Federación de Ganaderos, para destruir el Fondo del Ganado y para imponer en una nueva Federación de Ganaderos a uno de sus subalternos. Como hicieron con la ANDI, exactamente. Entonces que aparezca alguien que dé un pasito más allá y que diga, no, es que no lo vamos a destruir moralmente porque este señor es muy cabeciduro y es muy vertical y ese gremio es un gremio indomable y no se quiere dejar vencer. Entonces lo vamos a matar. Entonces Juanpa se queda callado. Pues lo van a matar. Entonces le van a poner unos carros blindados más y Juanpa no condena el hecho y Juanpa no dice una sola palabra porque a él le parece muy bien lo que está ocurriendo. Cuando atentaron en contra mía, no protestó contra las FARC, sino que dijo que había que averiguar quiénes eran. Y no ha dicho después una sola palabra, ni una sola, diciendo que condena el atentado en mi contra, como no lo dijo su hermano Enriquito, que estaba reunido con los bandidos que me quisieron matar. En ese momento estaba reunido con ellos. Él lo dice en su libro. Tuvo 65 reuniones entre febrero y octubre y esto ocurrió en mayo. Estaba reunido con ellos, o se había reunido el día anterior, o se reunió unas horas antes. En todo caso, estaba con ellos. Nunca dijo una sola palabra. Nunca lo dijo la Sociedad Interamericana de Prensa. Nadie. Aquí nos matan en silencio, William. Nos matan en silencio. Y sabemos quién nos mata. Sí. Mientras tanto, el defensor del puesto sigue tranquilo y esto todos los días toma más fuerza. Y la gente está aterrada. Que el propio defensor esté metido en semejante escándalo. Sí, ahora hablan de una multa millonaria que le puede caer a la Defensoría y la gente en las redes sociales ha reaccionado indignadísima porque dice que al final los que acabamos pagando la multa somos todos los ciudadanos y la multa la debería pagar el defensor, ¿no? Era lo que faltaba, pero es que el defensor del pueblo es amigo de la paz. No, pues que ese es el problema. Y es amigo... A ver, William, usted me averiguó, para que lo recordemos, por qué salió de la fiscalía ese señor. No me averiguó. Bueno, muy bien. Listo, averiguemos. Salió en medio de un tema muy oscuro y recordarán que él dijo que renunció y reconoció que estaba sorprendido, que no esperaba que el fiscal del momento le aceptara la renuncia. O sea, que él renunció pensando que no se le iban a aceptar y creo que el tema era oscuro. Bueno, averígüelo, por favor, William, se lo ruego por segunda vez. Remueva esos expedientes para que miremos por qué ese señor había salido de la fiscalía. Y aparece luego de defensor del pueblo, sin ningún merecimiento y sin ningún antecedente que lo justifique. Y entonces aparece ahora en estos actos absolutamente indecentes, indecorosos, y lo sorprenden y no tiene ahí sí el decoro de renunciar, sino que dice que él sigue ahí tranquilamente y que lo que él tenía era unos amores con una persona de la fiscalía, con una niña muy linda que dice que lo que recibió de este señor fueron patanadas y oprobios y presiones y gritos y pataleos y finalmente acoso sexual. El defensor del pueblo de Colombia. Sí. Bueno, le retiraron apoyo. Yo no he visto, ¿usted ha visto a alguien que salga a apoyarlo? ¿O ha oído? Yo no. Yo no he visto a ninguno. Bueno, la primera en salir a dar la cara fue Vivian Morales, hay que decirlo.
el Partido Liberal exigió su renuncia inmediata. Pero creo que él está muy aferrado a su puesto, ¿no? Sí. No, pues, atornillado ahí. Sí, completamente. Atornillado a su puesto, y obviamente Juanpa no dice una palabra, ¿no? No dice una palabra. Él habla es del Procurador General de la Nación cuando cumple su deber, cuando le dice al país lo que le tiene que decir, cuando exige el cumplimiento de las leyes, que para eso está dispuesta la Procuraduría General de la Nación en la Constitución Nacional. Ahí sí sale Juanpa a hablar. Pero cuando aparece el Defensor del Pueblo, que es de los amigotes que tiene en su empeño por hacer una paz, la paz en una guerra que no existe, entonces ahí sí se calla la boquita. No dice una sola palabra, ni el ministro de Justicia, ni la señora ministra de Educación, nadie en el gobierno dice nada sobre el Defensor del Pueblo. O estaré equivocado. El ministro de Trabajo, ¿no? Que tiene que hablar de lo que es el acoso laboral, ¿no les parece? Es el momento para... Pero hágame el favor. Y entonces, porque es que de pronto el Defensor del Pueblo le dice, usted cállese la boca porque usted se emborracha más que yo. Bueno, el señor Contralor de Bogotá está ya en las grandes ligas para ser personero del Distrito Capital. Y él es el candidato del magistrado Ovidio Claros. Y se está moviendo. ¿Y de qué manera? El candidato de Ovidio Claros. Claro. Virgen, era lo que faltaba. Bueno, en eso estamos, en Colombia estamos, de manera que no es imposible que el señor Ovidio Claros siga imponiendo candidatos en alguna parte. Esa es la ruina moral de la República. Este país lo volvieron un pateadero. Y a propósito, lo de Reficar es una cosa de unas dimensiones. ¿Cómo será que protesta el Tartufo? Ahí salió el Tartufo hablando de miles de millones de dólares de sobrecosto. ¿Quién lo va a explicar? 4.023 millones de dólares, doctor Londoño, de sobrecosto. Bueno, muy bien. Un pago enreda al ministro de Minas, Tomás González. Vuelve Gustavo Rugeles, el 25 de enero de 2016, ayer, y dice que un giro de Fond de Paz, recibido 2 meses después de su retiro del viceministerio de Minas, complicaría disciplinariamente al ministro. Claro, porque la pregunta que queda es ¿por qué Fondepaz le gira al ministro cuando el contrato era en realidad con Conecta SAS, una empresa con la que en teoría el ministro dice no tiene nada que ver? Exacto. Pero hay un paguito por ahí que ¿sí? Pues demostraría lo contrario, ¿no? Un tiquetico, ¿no? El ministro Tomás González pasó la delgadita línea que separa los negocios privados del servicio público cuando aceptó ser viceministro de Minas empezando el gobierno de Santos en 2010. Aunque vendió sus acciones de la sociedad familiar Conecta SAS, que ha tenido múltiples contratos con el gobierno nacional y que quedó en cabeza de su esposa Ángela Baena, Tomás González ha mantenido una estrecha relación con la firma y su actividad contractual con el Estado. Ahí está, pues estrecha relación con la firma, pues con quedó la en familia. De su señora. Claro, con la firma de su señora. Y de su cuñada. Quedó en la familia. Y de su concuñado, o de su cuñado y su concuñada, ya no sé cómo es ese enredo. Pero por favor, eso es de lo más sucio que ha pasado en Colombia en mucho tiempo. Eso pues indistintamente o con separación del cargo que le hagamos de que es un delito penal este o aquel o el otro, eso es una indecencia, eso simplemente es sucio. Y un ministro de Estado no puede estar en asuntos sucios. Entonces, yo soy ministro y mi señora contrata con el gobierno y lo contrata con un gobierno a cuyo consejo de ministros yo asisto. Y al que asiste el señor que le da los contratos a mi señora, a mi cuñada, a mi concuñado. Por favor, por favor. Sí, no, pero dice un oyente que firma como Darío H. en el chat, dice, escándalos estos que sirven de cortinas de humo. Sucedió lo de Montealegre con la Springer, dice él, y pronto nos olvidaremos de el nuevo escándalo del Defensor del Pueblo y del que estamos hablando en este momento. Es que es un escándalo detrás de otro. ¿Ustedes se han dado cuenta de que un escándalo tapa otro? Un escándalo tapa otro. Un escándalo tapa otro. Es que
Esto es con soportes oficiales y su vinculación con Conecta SAS no se ha limitado a una relación informal producto de sus vínculos familiares, sino que ha estado entrelazada e involucra recursos públicos. Y yo le insisto, ¿cuál es la capacidad profesional y técnica que tienen los socios de Conecta? Pues una señora que dice que es curadora de arte. Bueno, curadora, pues sí, que estudió arte. Yo no creo que ella haya hecho curaduría de ninguna exposición en ninguna parte, pero eso fue lo que estudió. Y el cuñado no ha estudiado nada, al parecer. ¿Sí? Y es con ellos con los que contrata el gobierno por 5.000 y pico millones de pesos un trabajo eminentemente técnico. Está más preparado que el ministro del Medio Ambiente, que dice que los indígenas no son humanos. En materia de medio ambiente, lo que sabe ese pobre señor de medio ambiente. No, por Dios bendito, no. Estamos como estamos.